Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y te agradezco que estés presente como cada 8 días aquí en Motivación TV. Soy tu servidor y amigo Álvaro Patricio. En primer lugar, quiero agradecerte que además de que estés aquí, quiero agradecer toda la interacción que hemos tenido a través de los temas que hemos dado en las semanas pasadas, en donde independientemente de que ya han sido temas que algunos ya tienen algunas semanas de antigüedad, bueno, pues muchos de ustedes siguen comentando acerca de esos temas y eso me da mucho gusto porque quiere decir que a pesar de que ha habido temas que ya tienen aproximadamente un mes y medio, tú me sigues mandando mensajes acerca de esto y sobre todo ahí lo importante es de que tú me estás dando a conocer los adelantos que estás teniendo, todos esos insights o todos esos ajás que estás teniendo y que es lógico. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando vamos a una conferencia, cuando leemos un libro, cuando escuchamos algún comentario de esos que nos hacen reaccionar, pues hay todo un proceso a través del cual necesitamos poco a poco ir asimilando, ir procesando toda esa información y es cuando llega esa parte de, ay, ajá, ahora me doy cuenta de esta situación. Y bueno, esto quiere decir que a pesar de que los temas ya son un poco más atrasados, tú te has ido dando cuenta de esto y quiere decir que has seguido, tal vez sin darte cuenta, has seguido trabajando en ti. Así es que qué bueno, te felicito, te agradezco también esos comentarios que me estás haciendo, porque bueno, pues al final de cuentas implica ese intercambio de opiniones, implica ese intercambio de experiencias que cada uno de nosotros vamos teniendo y que si tú te has dado cuenta, más o menos cada tema va enrolado con el anterior o con los anteriores, precisamente como parte de este proceso para que nos vayamos dando cuenta de ellos. Así es que quiero agradecer todos esos comentarios, te los agradezco mucho y bueno, pues por supuesto con contar con tu presencia el día de hoy, que eso créeme lo que es fenomenal y yo lo agradezco y lo agradezco muchísimo, muchas gracias. Mira, el tema que vamos a platicar el día de hoy es un tema sobre el cual yo estoy seguro que tal vez no hemos puesto mucho énfasis, tal vez no nos hemos puesto a observarnos en esa parte que cada uno de nosotros tenemos y vamos a ver tal vez por qué no nos damos cuenta de ello, por qué no prestamos atención a este punto que vamos a tratar y que tiene que ver con la personalidad que cada uno de nosotros tenemos, tanto tú como yo, esa personalidad que vamos teniendo y que bueno, pues lo único que está haciendo es de que nos permitiría, si nos diéramos cuenta, nos permitiría situarnos en primer lugar en dónde estamos y en segundo lugar el tratar de determinar a partir de esa fecha qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, qué decidimos tomar en acción con el objetivo de, yo no diría de sanar, pero sí cuando menos de empezar a emprender un camino que nos lleve a hacer las cosas diferentes a como las hemos hecho hasta el día de hoy. Y este tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con ello precisamente porque tal vez no nos hemos dado cuenta que cada uno de nosotros en el andar de nuestra vida vamos pisando nuestra propia sombra. Y sí, por supuesto que me estoy refiriendo a esa sombra física en la cual tal vez en alguna ocasión en tu vida tú te hayas dado cuenta de que vas pisando tu propia sombra. Tal vez te vas dando cuenta que de repente esa sombra física desaparece. Pero en realidad nos hemos puesto a pensar que esa sombra que en muchas ocasiones se refleja en el piso, que en otras ocasiones se refleja en una pared o se refleja en un espejo o se refleja en algún vidrio, tiene que ver con parte de nuestra personalidad. Y allí es el punto en el cual yo quiero hacer énfasis el día de hoy y que espero que con ese intercambio de opiniones que podamos tener o ese intercambio de experiencias que tú también me puedas dar a través del chat que ya está abierto en este momento y que veo que ya algunos ya están poniendo los likes y que ya empiezan a poner ahí esas interacciones, bueno, pues nos podamos dar cuenta de por qué no le hacemos tanto caso a esa sombra y mucho menos el que supiéramos que esa sombra tiene que ver con nuestra personalidad, pisando mi propia sombra. Y yo aquí te empiezo a hacer algunas preguntas para que empecemos a entrar en el tema. ¿Qué tanta atención le pones a tu sombra?
Y me refiero, por supuesto, a la sombra física, esa que se refleja en estos lugares, en estos espacios de los que hemos hablado, como también a la sombra que tiene que ver con nuestra personalidad. ¿Qué tanta atención le has puesto o le pones a tu sombra? Por el otro lado, ¿te has dado cuenta que a veces eres tú quien sigue a esa sombra, pero hay ocasiones que es la sombra la que te está siguiendo a ti? ¿No te has dado cuenta de ello? Y mira, esto es fantástico cuando llegamos a este descubrimiento. ¿Por qué? Porque si fuéramos un poco más autoobservadores, y hago esta aclaración de autoobservadores, porque en realidad somos observadores de la naturaleza, somos observadores del mundo. Es más, somos observadores de las demás personas. Pero la autoobservación pocas veces la practicamos. Y al no practicarla no nos damos cuenta que en muchas ocasiones nosotros vamos siguiendo a nuestra propia sombra. Pero hay otras veces en donde la sombra nos viene siguiendo a nosotros. Y si no nos dábamos cuenta que vamos siguiendo a esa sombra, ¿por qué? Porque la sombra va delante de nosotros y nosotros la vamos siguiendo, mucho menos nos vamos a dar cuenta cuando la sombra viene atrás de nosotros y es ella quien nos viene siguiendo, es ella quien viene dando los pasos al mismo tiempo que nosotros vamos dando nuestros pasos. Por ejemplo, ¿sabes que tu sombra cambia de tamaño? ¿Sabes que tu sombra cambia de posición? ¿No lo sabes? Tal vez por eso sea que no ponemos tanta atención en esa sombra que estamos reflejando en el mundo. Porque al final de cuentas, esa sombra que aparece, sobre todo esa parte física que aparece en el suelo, que aparece en una pared, que aparece en un espejo, que aparece en un vidrio, esa sombra es una sombra que está también sombreando al mundo. ¿A cuál mundo? A tu mundo. Y que en muchas ocasiones puede estar sombreando al mundo de las demás personas, todas esas que están junto a ti. ¿Te da miedo tu sombra? Vamos, ¿desconfías de tu sombra? Yo he escuchado a muchas personas, sobre todo esos que son escépticos, sobre todo aquellos que son desconfiados ya por naturaleza, que han dicho, es que mira, yo desconfío hasta de mi propia sombra. A ver, espérame, ¿cómo que desconfías de tu propia sombra? Quiere decir que sí pones atención en esa sombra que llevas o que te sigue. Y entonces estás desconfiando de ella. ¿En qué momento desconfías más de tu sombra? ¿Cuando viene atrás de ti y te viene siguiendo? ¿O desconfías cuando va caminando delante de ti y va caminando en el mismo ritmo y a la misma velocidad a la que tú vas? ¿Desconfías tú de tu propia sombra? Y fíjate, es importante que tú vayas contestando y vayas haciendo reflexión sobre estas preguntas. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a pasar a la sombra que tiene que ver con la personalidad personal, valga la redundancia, entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo el hecho de desconfiar o de decir que yo desconfío de mi propia sombra, también quiere decir que estoy desconfiando de mi propia personalidad. Porque es un reflejo esto que estoy diciendo, y esa parte física en donde yo estoy viendo esa sombra delante de mí, o sé que viene detrás de mí, o la estoy viendo reflejada en alguna pared, o la estoy viendo reflejada en un espejo, en un cristal. Si yo desconfío de mi propia sombra, quiere decir que también al reflejarse eso en mí, estoy desconfiando de mi propia personalidad. ¿Y qué crees? Que la personalidad siempre va a estar con cada uno de nosotros. La personalidad nos va a seguir prácticamente hasta nuestra muerte. Nació con nosotros y va a morir con nosotros. Y se va a ir con nosotros. Porque después de que nos vayamos, ya nadie va a poder ocupar nuestro lugar. Y esto quiere decir no en el aspecto físico, porque físicamente puede venir mucha gente a ocupar nuestro lugar, por supuesto que sí. Pero ¿qué crees? Que a nivel de personalidad, nadie va a venir a ocupar nuestra personalidad. Esa nos la llevamos con nosotros. ¿Confías tú de tu propia sombra? Y por lo tanto, ¿desconfías tú de tu propia personalidad? O peor aún, ¿vives tú a la sombra de otros? Y si tú te vieras tu reflejo de tu sombra en el piso,
¿En qué momento se entrelaza con la sombra de otras personas? Y cuando se entrelaza con la sombra de otras personas, ¿quisieras tú que tu personalidad también se entrelazara con la personalidad de la otra persona? Tal vez vayas en la calle caminando y en ese momento tu sombra se va entrelazando con las sombras de otros que ni siquiera conoces, de otros que no sabes cómo son, de otros a los que tal vez nunca les has dirigido la palabra, pero tú en ese ir y venir dentro de tu día a día te vas cruzando con mucha gente, pero también te vas cruzando con las sombras de los otros. ¿Vives tú a la sombra de otro? Porque normalmente esto lo asociamos con personas que están cercanas a nosotros y entonces estamos viviendo y conviviendo bajo la sombra de otros. Y entonces si estamos conviviendo o estamos viviendo bajo la sombra de otros, quiere decir que ni siquiera dejamos que nuestra sombra aparezca. ¿Por qué? Porque la otra es la que nos viene, la sombra de otro es la que nos viene a cubrir totalmente, y en el momento en que la sombra de otro nos cubre totalmente, ya ni siquiera nuestra sombra se va a ver. O sea, ya ni siquiera la sombra nuestra se va a proyectar. Quiere decir que ya ni siquiera tu personalidad va a salir a flote. ¿Por qué? Porque estás a la sombra de otros. De casualidad, ¿vives tú de acuerdo a las sombras de tu pasado? A mí ha habido gente en coaching que me dice, no, mira Álvaro, es que mi pasado tiene muchas sombras. Y entonces yo les digo, entonces quiere decir que estás viviendo con las sombras de tu pasado. Sí, Álvaro, sí. Y esas sombras de tu pasado tienen que ver contigo, tienen que ver con tus papás, tienen que ver con otra persona. Sí, Álvaro, sí. ¿Qué comes que adivinas? ¿Acaso ya sabes mi historia? No, espérame. Es que el simple hecho de que tú me digas de que estás viviendo con las sombras de tu pasado, quiere decir que vienes arrastrando y que no sabes cuántas sombras hay detrás de ti. Imagínate, tú te has puesto a pensar qué cantidad de antepasados tienes, qué cantidad de personas se tuvieron que entrelazar, que conocer, que conectar entre sí para que tú nacieras. Y entonces vienes tú cargando las sombras de todas esas antepasados tuyos. O sea, no te basta con tu propia sombra, sino que vas cargando todas las sombras de tu pasado, de tu antepasado, de tu pretérito, de tu prehistoria. ¿Para qué crees que sirva eso? Porque si bien es cierto de que tenemos una parte de todos esos antepasados que nos antecedieron, de todas esas personas que casual o no se fueron conociendo, se fueron conectando, se fueron juntando y que empezaron a través de todo esto a generar vidas, muchas vidas, y que derivado de todas esas vidas se fueron entrelazando con otras personas y cada uno de ellos se iba convirtiendo en nuestro antepasado y nosotros estábamos en un futuro que todavía no llegaba mientras se seguían conectando muchas otras personas, y que con una persona que ya no conectara con la que conectó para que nosotros naciéramos, entonces no hubiéramos nacido. Si no hubieran conectado, no hubiéramos nacido, y entonces nos hubiéramos salvado de nuestras sombras, porque ni siquiera nosotros mismos tendríamos una sombra. ¿Te has dado cuenta de ello? Y entonces tú vienes cargando todas esas sombras, y al hablar de sombras estamos hablando de oscuridad. Si no te habías dado cuenta, al hablar de sombras estamos hablando de oscuridad. Quiere decir que vienes cargando con todas esas oscuridades de tu pasado. Ahora entiendo, si esa es tu respuesta, que dices que sí, ahora entiendo por qué decimos que es que mira Álvaro, yo estoy viendo una luz al final del túnel. A ver, espérame, pero es que traes tantas sombras, traes tanta oscuridad detrás de ti con todos tus antepasados. ¿Por qué? Porque son las sombras de tu pasado. Traes tanta sombra, tanta oscuridad, que con razón estás viendo la luz, pero la estás viendo allá lejanamente, al final del túnel. Ahora yo te pregunto, ¿qué tan largo es el túnel? ¿Por qué? Porque a lo mejor es larguísimo y simple y sencillamente, como luz, estás viendo un puntito allá muy en el horizonte.
Y que conforme vas caminando en la vida, conforme van pasando los minutos, los segundos, los días, las semanas, los años, ese puntito permanece ahí. No se ve que te estés acercando a la luz. ¿Por qué? Porque traes tantas sombras de tu pasado que ni siquiera te permiten acercarte a la luz. Y date cuenta, y tú lo sabes muy bien, que a mí me gusta mucho. Soy un apasionado de darnos cuenta de las palabras que utilizamos en nuestra vida, de las palabras que vamos utilizando en el día a día, porque esas palabras tienen energía. Cada una de las palabras que nos decimos, vaya, si los pensamientos tienen energía, imagínate, las palabras ya vienen recargadas de energía, porque esa palabra que dijimos ya la pensamos antes, ya la sentimos antes, ya la interiorizamos antes de sacarla. Por lo tanto, se va recargando desde el momento en que lo piensas, desde el momento en que lo interiorizas, desde el momento en que lo sientes, desde el momento en que lo dices. Entonces ya viene recargado. Y entonces, si estamos hablando de sombras, imagínate la cantidad de oscuridad que vamos acumulando en el momento en que lo sacamos, en el momento en que lo estamos diciendo. Por eso creo yo que es muy importante el darnos cuenta de las palabras que decimos, porque son palabras que pueden actuar a nuestro favor o son palabras que pueden hundirnos. Y tal vez por ello en muchas ocasiones decimos, no, es que yo ni siquiera veo la luz. No sé en dónde está. Son tantas cosas las que me pasan en la vida que apenas voy saliendo de una cuando me llega otra. Y apenas estoy ya terminando esa cuando me llega otra. Y llega un momento en donde no termino, Álvaro, es una tras otra, una tras otra, una tras otra. Sí, yo no digo que no. Por supuesto que hay circunstancias de vida que nos van llegando. Pero aquí lo importante es qué cara le damos a esas cosas, a esas circunstancias que se presentan en nuestra vida. Cómo las estoy recibiendo a través de mis pensamientos, a través de mis palabras, a través de mi energía, a través de mis intenciones. Cómo la estoy recibiendo eso que me está llegando. Y no estoy diciendo que no, sí, llegan las cosas. Por supuesto que sí. No lo podemos evitar las más de las veces. Pero cómo las estoy afrontando. Entonces, ¿cuáles son las sombras de tu pasado? Pero la pregunta fundamental de ahora, y con lo cual llamo tu atención, la pregunta fundamental del día de hoy es, ¿pisas tu propia sombra? Ay, Álvaro, la verdad ni me he dado cuenta. Mira, tengo tantas cosas en la cabeza, tengo tantas cosas por resolver, que ¿qué me voy a estar dando cuenta si yo voy pisando mi sombra o no? Bueno, físicamente mañana podemos salir con el sol, y digo mañana pues por el sol, para que se refleje nuestra sombra en el piso y ahí nos vayamos dando cuenta y decir, acabo de pisar mi sombra, y otro paso y volví a pisar mi sombra, o no, vengo adelante y la sombra es la que me viene pisando a mí. Pero lo puedes hacer en este momento, ahí en donde estés, y de acuerdo a la luz que tú tengas ahí dentro de tu casa o el lugar en el que te encuentres, en ese momento, ¿cuáles son las sombras que estás proyectando? Yo, por ejemplo, estoy aquí sentado, yo no me alcanzo a ver si hay una sombra detrás de mí. Si mi sombra me viene siguiendo, seguramente sí, pero lo que sí alcanzo a ver, sobre todo con las luces que tengo yo aquí, alcanzo a ver que aquí en la mesa en la que estoy, aquí hay sombras de mi cuerpo, hay sombras de mis manos, de mis brazos. Por eso es importante. ¿Acaso estoy pisando mi propia sombra? ¿Y eso qué significa? Si la estoy pisando físicamente en el suelo, ¿qué significa cuando yo piso mi propia sombra de personalidad? Esa sombra que tiene que ver con mi personalidad y que vamos a ver más adelante. ¿Qué significa pisar mi propia sombra? Vamos entrando ya en ese detalle. Bueno, antes de que entremos, ¿cómo estás viendo el tema? ¿Lo estás viendo muy nebuloso? ¿Lo estás viendo como muy nublado el tema porque estamos hablando de sombras, estamos hablando de oscuridad? ¿Cómo lo estás viendo el tema? A ver, me gustaría saber alguna de tus opiniones. Buenas noches. Bueno, aquí me están diciendo varios buenas noches. En estos tiempos la gente lo hemos hecho desconfiados, pero yo no desconfío
de mi sombra, nos dice Marta Calderón. Bueno, qué bueno, te felicito que no desconfíes de tu propia sombra. Gracias por todos los comentarios que me están haciendo aquí. Sofía Munguía, un abrazo, un beso. Lili, que estés muy bien. Marta Calderón dice, buey es un dicho. ¿Y eso por qué? ¿Qué tuvo que ver ahí? Si no le entendí, Marta. Si me lo aclaras, buey es un dicho. No sé qué pusiste, qué quisiste poner aquí. Beatriz Lara Miguel, gracias. Pepe Navarro, ¿han escuchado la frase, le tiene pisada su sombra? A eso se refiere Álvaro. Pues sí, pero aquí lo importante, Pepe, es de que nos demos cuenta si nosotros mismos vamos pisando nuestra sombra o la sombra nos viene pisando a nosotros. Porque eso es un reflejo, acuérdate, de nuestra personalidad. Y entonces, al ser un reflejo de nuestra personalidad, bueno, pues ahí podemos ver qué es lo que está pasando. Doña Maye, muchas gracias por estarnos viendo también. Un abrazo y un beso. Gracias por estar aquí. Alma Rosalía, también muchas gracias. Carmen Velázquez, gracias también. Un gusto, muchas gracias. Katy Galván, gracias. Aquí me pone Katy Galván. Perdón, se me fue una carita de enojo. Qué pena, de enojo, porque aquí dentro del Bueno, ok. Qué bueno que te está gustando el tema. Gracias por todos los comentarios. Irma Nagore, también Alejandra Plutón, María de la Luz Olivares. Gracias a todos los que están aquí. Gracias, y que alcanzo yo aquí a ver sus nombres. Gracias, creo que ya nombré a todos los que estaban. Anabel Pérez, gracias mi amor, también por estar aquí. Marta Calderón, gracias. Ok, ¿qué significa pisar mi propia sombra? Empecemos a poner unos ejemplos, ¿estás de acuerdo? Ok, pon mucha atención. De casualidad, ¿eres de los que respondes exageradamente ante una situación? ¿Reaccionas exageradamente ante una situación? En donde, oye, que fíjate, ¿cómo es posible? No. ¿Eres de esos? Si eres de esos, ya en cuanto a la sombra de la personalidad, ¿qué crees? Estás pisando tu propia personalidad. Quiere decir que es una parte de tu sombra. ¿Criticas o juzgas frecuentemente? ¿Eres de las personas criticonas? ¿Eres de las personas que se convierten en jueces y entonces están juzgando a todo mundo le ven defectos, de todo mundo se están quejando? ¿Eres de esos? Frecuentemente. Todos lo tenemos, Y el hecho de que lo hagas más o menos de vez en cuando, bueno, pues es cuestión de ponernos atención. Pero si lo estás haciendo frecuentemente, ¿qué crees? Estás pisando tu propia sombra. ¿Eres de los que tienen emociones reprimidas? Ahí están guardadas, no las quieres mostrar. ¿Por qué? Porque calladito me veo más bonito. ¿Por qué? Porque no quiero molestar a nadie. ¿Por qué? Porque no quiero que los demás se den cuenta de mi estado. ¿Tienes emociones reprimidas? ¿Qué crees? Si es eso, estás pisando tu propia sombra. ¿Crees tener dolor emocional? Es decir, que hay situaciones en las que te acuerdas y tienes un dolor. Y aquí aclaro una cosa, todos tenemos dolor emocional, todos tenemos un cuerpo de dolor. En ese cuerpo de dolor se va almacenando todas aquellas situaciones que nos han provocado dolor. Algunas de ellas las hemos sanado y por lo tanto salen del cuerpo del dolor, salen de ese dolor emocional. Pero ¿qué crees? Que hay cosas que van a permanecer, hay dolores que van a permanecer con nosotros siempre. Y entonces aquí tenemos que diferenciar muy bien, porque seguramente tú, cuando te dicen hay que ir a terapia para que sanes ese dolor que traes, o qué estás haciendo para sanar ese dolor, hay que tener mucho cuidado. Así te lo diga quien te lo esté diciendo, ¿Por qué? Porque no todo se sana. Hay dolores que van a permanecer con nosotros siempre, dentro de ese cuerpo del dolor que cada uno de nosotros tenemos. Y aquí es en donde cada uno de nosotros tenemos que aprender a convivir con ese dolor. Se va un ser querido, pues ese dolor va a durar siempre. Es un dolor que no se te va a quitar.
Tal vez con el paso del tiempo, poco a poco vaya disminuyendo su intensidad. ¿Por qué? Porque nos empezamos a ocupar en otras cosas, porque empezamos a emprender nuevos proyectos, en fin, una serie de situaciones. Sí, pero el dolor ahí va a estar. Y entonces tenemos que aprender a convivir con ese dolor. ¿Y cómo vamos a aprender a convivir con ese dolor? Aprendiendo a resignarnos. Y yo mencionaba hace un rato en una sesión de coaching que el resignar normalmente lo referenciamos, porque así lo aprendimos, como algo negativo. No, pues ya resígnate, así como, pues ya no te queda otra, pues ya vive con eso, ya para... A ver, espérame. Resignar quiere decir volver a significar, darle un nuevo significado a tu vida. Esa situación por la cual tienes dolor y que no la puedes sanar, porque ese dolor te va a acompañar siempre, a pesar de que vayas a terapia, a pesar de todo lo que tú quieras. Entonces tenemos que aprender a resignarnos, es decir, a darle un nuevo significado a nuestra vida, en donde voy a decir, bueno, yo ahora en estas circunstancias, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a transitar? ¿Cómo voy a caminar? ¿Qué es lo que yo voy a hacer a partir de este momento? Sí, conviviendo con este dolor que me está tocando vivir como parte de una lección y como parte de la vida misma. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Que aún con el dolor acompañante que voy a tener, ¿cómo le voy a dar un nuevo significado? ¿Cómo le voy a dar una nueva vuelta a mi vida para seguir viviendo, para seguir existiendo, para seguir respirando? Y entonces esa es la resignación, es decir, la resignación no nada más tiene que ser o verse desde un punto de vista negativo o desde un punto de vista de que pues ya no te queda de otra y aguántate, no. La resignación tiene que ver también con la parte de que qué es lo nuevo que yo voy a hacer en mi vida, qué vuelta le voy a dar a mi vida con el objetivo de seguir yo caminando en mi vida, de seguir yo transitando en mi vida con ese dolor que me viene acompañando. Por eso hago esta aclaración. Entonces, ¿crees tener dolor emocional, pero ni lo sanas ni te resignas? Si no lo quieres ni sanar y tampoco te quieres resignar, es decir, darle un nuevo significado, ¿qué crees? Estás pisando tu propia sombra. ¿No te aceptas? ¿No te aceptas tal y como eres? No, yo soy una persona que mira, Álvaro. Y estás reprimiendo y estás toda esa persona. Quiere decir que estás pisando tu propia personalidad. ¿Te quejas porque no te ponen atención? ¿Eres de las personas que no te ponen atención y entonces te quejas? Aquí vale una pregunta y para esto llamo tu atención. Si tú te quejas porque no te ponen atención, vamos a voltearla. ¿Pones tu atención a todo lo que te dicen? Cuando una persona está platicando contigo, ¿le pones toda la atención o te estás distrayendo por todos lados? Y suena el teléfono y empiezas, y es más, hasta te empiezas a reír mientras estás acá y dejas hablando acá a la otra persona y tú, ay, perdón, y sigues acá. Si es eso, estás pisando tu propia sombra. ¿Tienes miedo a la reacción de otros? Yo te pregunto, y para eso llamo tu atención. En general, ¿cómo reaccionas tú? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú tienes miedo de la reacción de otros, ¿será que alguien más tiene miedo de tus reacciones? Aguas, porque si es eso, quiere decir que la otra persona también está viviendo bajo tu propia sombra. Es decir, quiere decir que tu sombra está aplastando a la sombra del otro. ¿Por qué? Porque te tiene miedo. Y en un momento dado tal vez tú le tengas miedo a otros y entonces eres tú quien está viviendo bajo bajo la sombra de otro y te está apretando y te está llevando hacia abajo. ¿Sí te das cuenta? ¿Te cae mal de casualidad una persona a la que consideras una persona engreída, una persona pedante? Yo te pregunto, ¿acaso tú tendrás actitudes similares a esas? Actitudes de pedantería, de no, yo no. ¿Qué crees? Para eso hay código postal, ¿eh?
Si es eso, estamos pisando nuestra propia sombra. ¿No toleras las mentiras? No, Álvaro, a mí me han dicho en coaching, no, Álvaro, yo no tolero ninguna mentira, yo no tolero las mentiras. Podré perdonar otras cosas, pero una mentira no la perdono. Yo te pregunto, de casualidad, y aquí llamo tu atención, de casualidad, ¿eres mentirosa? ¿Eres mentiroso? Y sobre todo aquel, es que fue una mentira piadosa. No, ni más. Aquí mentiras son mentiras. ¿Eres mentiroso? ¿Has dicho mentiras por ocultar algo? ¿Has dicho mentiras por salvar a alguien de alguna situación? Es que fue una mentira piadosa. ¿Te enojas porque otros cuentan secretos tuyos? Llamo tu atención. ¿Y acaso tú has llegado a contar el secreto de alguien más? Porque si has contestado que sí a alguna de estas, ¿qué crees? Estás pisando tu propia sombra. ¿Por qué? Porque estás proyectando en los demás algo que es una sombra en ti. Estás diciendo que otros son los que lo tienen, pero no lo estás aceptando que tú lo tienes. Entonces lo proyectas en otro, es a lo que en psicología se le llama proyección. Lo estás proyectando en otros, pero quiere decir que al proyectarlo en otros no lo estás aceptando que también tú lo tienes. ¿Por qué? Porque tú eres bueno, tú eres lo máximo, y por lo tanto quiere decir que tú no lo tienes. ¿Acaso es así como lo estás teniendo? Mira, las sombras son aquellos comportamientos que no reconocemos en nosotros. Fíjate, son todos aquellos comportamientos que no reconocemos en nosotros y por lo tanto los negamos y los rechazamos. Oye, Álvaro, tú, yo, ¿tú me crees capaz a mí? No, o sea, los estamos negando y los estamos rechazando, pero además, no nada más los negamos y los rechazamos en nosotros, sino que los proyectamos, es decir, se los mandamos a otros. ¿Por qué? Porque estamos observando lo que hacen, estamos observando lo que dicen, nos estamos quejando de los demás, les encontramos todo lo malo que puedan tener, todas las sombras que puedan tener según nosotros, las estamos buscando en otros, pero en nosotros no. ¿Por qué? Porque es algo que yo ya trabajé, es algo es algo de lo que yo ni siquiera soy capaz. Entonces lo estoy negando para mí, lo estoy rechazando en mí y no me conformo con eso, sino que además se lo lanzo a otras personas. Mira, todos, al final de cuentas, y aquí nuevamente me atrevo a ir en contra de uno de los principios básicos de la programación neurolingüística que dice que tratándose de personas, todas las comparaciones y el hecho de decir todos es una mentira. Pues aquí voy en contra de ese principio y conste que yo soy fiel seguidor de la programación neurolingüística. Todos tenemos un lado oscuro en nuestra personalidad, pero además hacemos lo que sea necesario para ocultar ese lado oscuro. ¿Te ha pasado de casualidad? Porque además, mientras más negamos y además mientras más reprimimos, es cuando más estamos proyectando en otros. Porque como que agarramos fuerza yéndonos para atrás y entonces, ¡bum!, lanzamos hacia otros. Proyectamos en otros. Yo digo, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero yo digo que hay dos tipos de sombra. Vamos a ver por partes. Déjame tomar, ¿qué crees que hoy no encontré? Hoy la verdad se me acabaron mi refresco favorito, pero bueno, aquí traigo algo de agua para poderme refrescar un poco. Gracias ya por los comentarios que me siguen haciendo. Muchas gracias. Irma Nagore nos dice, nunca había pensado en mi sombra. Interesante pregunta. Qué bueno, es un despertar, Irma. Es un despertar, ¿por qué? Porque al final de cuentas, fíjate, nunca habías pensado en tu propia sombra y es un elemento que te ha seguido toda la vida. La sombra ha estado contigo siempre.
Y así somos todos, ¿eh? Tal vez hasta estos momentos nos estamos dando cuenta de que esa sombra la tenemos adherida, pegada a nosotros. Entonces yo te decía, para mí hay dos tipos de sombra, la personal y la grupal. ¿Cuál es la personal? La personal es la que pisamos con nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestros egoísmos, nuestras comparaciones con otros, cuando nos comparamos con otros, nuestros traumas del pasado. Y ahí te va algo. Nuestra sombra también son todos aquellos sueños que no hemos realizado y por los cuales estamos frustrados. Y frustrados desde el momento en que hijo, es que si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera dicho esto, si yo hubiera estudiado esto, si yo no me hubiera casado, si yo me hubiera casado con... Y entonces, ¿qué crees? Que tiene eso que ver con tu sombra personal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se está provocando un malestar dentro de ti y ese malestar pues provoca esa sombra, provoca que la luz dentro de ti se vaya, que no aparezca. Y si tú te lo estás recordando y repitiendo constantemente, pues esa sombra se va haciendo más densa. Y entre mayor densidad vaya teniendo esa sombra, se va haciendo más oscuro. Y al hacerse más oscuro no tienes claridad para tomar una decisión respecto a eso. Y a lo mejor, tal vez es por lo que nos quedamos allí estancados cada uno de nosotros, por lo que no tomamos acción, no damos el primer paso y simple y sencillamente digo, no, mejor me voy a quedar aquí en mi zona de confort, ya no quiero saber absolutamente nada y mejor aquí me quedo. Por lo tanto, todos esos sueños no realizados también forman parte de nuestra sombra. Y cada vez que nos acordamos de ese sueño no realizado y nos lo reprochamos, estamos pisando nuestra propia sombra sin darnos cuenta. Pero estamos pisando nuestra propia sombra y al pisarla la estás haciendo más densa dentro de ti. Dije más densa, no mensa. Más densa, con D de dedo, con D de dedo que nos señala, pero ese dedo que viene hacia acá en cada uno de nosotros. Y por el otro lado yo digo que está la sombra grupal. ¿Cuál es la sombra grupal? Es la que está presente en grupos, en sectas, en cultos a la personalidad de alguien, quien sea este alguien, en partidos políticos, etcétera, con las que además justifican sus actos violentos que tienen. Y yo creo que hemos visto en muchos lados esta parte de esta sombra grupal. Ahorita precisamente con el mundial que hay allá en Qatar, estaba yo leyendo en la mañana en las noticias de que un grupo de mexicanos, de los fanáticos mexicanos que andan por allá, se peleó con un grupo de fanáticos argentinos. Tú sabes que el próximo sábado va a jugar México contra Argentina. Y entonces se pelearon. Bueno, pues al final de cuentas, a través de esos grupos están justificando sus actos violentos. Y esos actos violentos no es otra cosa más que la sombra que cada uno de nosotros vamos teniendo y que la juntamos con las sombras de otros. ¿Te acuerdas al principio que te decía cómo se van traslapando esas sombras? Y si esas sombras son negativas y van a llevar a un acto violento, pues yo me estoy agrupando esas sombras y ahí voy como los borregos y también me voy a pelear. ¿Por qué? Porque estamos en grupo, vamos a defender el honor de México, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo. ¿Sí te das cuenta? Pero eso llévalo a cualquier otro ámbito, también en donde se van formando estos grupos, en donde hay el culto a una personalidad de alguien, quien sea, como se llame, estás pisando tu propia sombra. ¿Por qué? Porque al estar pisando tu propia sombra, te estás limitando en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu raciocinio, en donde dices, bueno, a ver, el culto a esta persona, ¿qué es lo que está implicando? ¿Ciegamente me dejo llevar por él? No, ¿por qué? ¿Por qué te tienes que dejar llevar ciegamente por esa persona? Podrá ser afín, te podrá gustar las formas, las cosas que hace, te podrá gustar su proyecto, lo que tú quieras, está bien, yo no digo que no, pero seguir ciegamente en donde lo que diga sí, lo que diga no es no,
¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué hora quiere usted que sea, jefe? Entonces, ahí es en donde está esta parte de tu sombra, y en donde estás pisando tu sombra, y en donde cuando estás en esos grupos, tú te dejas llevar, y todos pertenecemos a grupos. Aquí lo importante es darnos cuenta cuando nuestra sombra ya se traslapó con la sombra de otros, y entonces si tú empiezas a ver que empiezan a generar acciones que van en contra de tu forma de actuar, en tu forma de pensar, en cuanto a tus principios, en cuanto a tus valores. A ver, espérame, voy a separar mi sombra dentro de esta sombra grupal, la voy a separar y yo voy a continuar mi vida con mi propia sombra, que ya de por sí el trabajarla y el darme cuenta y el observarla y todo eso ya tiene mucho, pero la voy a destapar, me voy a salir ya allá que sigan y qué es lo que hagan, ¿no? Los hemos visto en las marchas en donde esa sombra grupal, alguien empieza a pintarrajear y entonces todo el mundo ahí va a pintarrajear. Lo hemos visto cuando empiezan a lanzar consignas, pues nos agregamos a esa sombra y empezamos a lanzar consignas. No sabemos ni por qué ni de qué, pero el chiste se trata de por qué, porque es pegajoso esa parte, y por eso en muchas ocasiones dentro de estos grupos hay personas que se dedican a eso. Mira, no vayamos más lejos, seguramente tú has leído en algún periódico que, y bueno, además la historia lo cuenta, a mí yo recuerdo que mi abuelita materna a mí me lo llegó a contar. Ella me decía, es que por ejemplo, cuando están velando a alguien en un velatorio, en una casa, a alguien finado, como les decían antes, ya no era muerto, eran finados, personas finadas, los están velando, ¿qué crees? Me decía mi abuelita, hay lloronas profesionales. ¿Sí? ¿Cómo que lloronas profesionales? Sí, hay lloronas profesionales, es decir, son personas pues que llegan ahí al lugar en donde se está velando al muerto, al finado, para que no se oiga tan feo, al finado, y entonces pues nadie pregunta por qué, pues quién sabe quién será, pues era conocida o conocido, o alguien le avisó tal vez en un momento, no sé, X, ok. Entonces nadie, además, por respeto al finado que está ahí tendido, no decimos nada. Y de repente la llorona profesional empieza a llorar. Ay, se fue pobrecito. Y entonces mi sombra se empieza a juntar con la sombra de la llorona profesional y pues también empiezo a llorar. Y llega un momento en donde todos estamos llorando. Y ha sucedido. Yo ya lo llegué además de que me lo platicó mi abuelita, yo ya llegué a leer en alguna ocasión en el periódico esta parte. Por lo tanto, debemos de identificar en lo personal cuál es la sombra que cada uno de nosotros tenemos, o las sombras que tenemos, y también debemos de identificar que en los grupos en los que estamos no nos dejemos llevar por esa sombra grupal. Si en un momento dado consideramos que debemos de estar dentro de la sombra grupal, pues está bien, cada quien tomamos nuestra decisión, pero ya cuando se empieza a ver actos violentos, ya cuando empieza a haber situaciones que no van acordes a nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, a nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias, etcétera, pues entonces sacamos nuestra sombra dentro de esta sombra que estaba en esta sombra grupal y vámonos con nuestra sombra a otro lado. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que estar al pendiente. ¿Por qué? Porque al conocer la sombra de los demás, también me doy cuenta que yo tengo una sombra. Y por lo tanto, yo soy responsable de mi propia sombra. Nadie más. Yo soy responsable de mi propia sombra. ¿Por qué? Porque además, ¿qué crees? Y esto es importantísimo, pon mucha atención. Todas las sombras, todas, te voy a contar un secreto. ¿Te contaré el secreto o no? ¿Quieres que te cuente el secreto? A ver, dímelo aquí, porque no sé si contártelo, porque es fuerte, lo que te voy a decir, si es que te lo digo. Hasta ahorita nadie me ha puesto que sí, entonces no lo voy a decir. No, nadie me ha puesto que sí, aquí estoy viendo. El último que tengo aquí es de María de la Luz Olivares. Oh, no, pues con razón nos andamos tropezando. Es el último comentario que tengo yo aquí. No sé si ya haya más, pero no, hasta ahorita no. Sí, ya Marta ya nos puso. Sí, cuenta. Pues, ¿qué crees? Que como yo no ando contando secretos de los demás, no quiero pisar mi propia sombra.
No, sí, te voy a contar un secreto. Aunque voy a pisar una sombra. Es más, no solamente voy a pisar mi propia sombra, voy a pisar la sombra de muchos. Así es que hay de ti, tú dependes, tú quieres, si quieres muévete, si quieres hazte para un lado, si no quieres que pise tu sombra, pero ahí te va. Todas las sombras, escúchalo bien, porque además hasta voy a bajar la voz para que pongas más atención. Todas las sombras. Ahí te va otra vez. Todas las sombras. ¿Te lo digo o no te lo digo? Digo, te pregunto porque tal vez no estás preparada o preparado para escuchar esto que te voy a decir. Porque es fuerte, insisto. Y esto que te voy a decir, inclusive probablemente ni te deje dormir. No nada más una noche, sino varias noches. Tal vez de aquí al 31 de diciembre vas a decir, ¿por qué dijo eso Álvaro? ¿Estaré yo en esta parte? ¿Estaré? ¿Te lo cuento? ¿Estás seguro? Ya aquí ya veo que me siguen poniendo. Sí, Katy Galván también me dice que lo cuente. Marta Calderón, uy, ¿ya te estás burlando, Marta? No, pues no se vale. Sofía Munguía, Lili, dice que sí, y además le ponen muchas sís, así como sí, ya cuenta. Esa impaciencia que tú tienes puede ser una sombra, ¿eh? Y entonces, en ese momento que me pones muchas sís, y así seguidas, quiere decir que estás pisando tu propia sombra. ¿Te das cuenta de eso? Y es la sombra de tu impaciencia. Pero ok, te lo voy a decir. Y te lo voy a decir simple y sencillamente también para que veas que soy buena gente. Ok, ¿qué crees? Pon mucha atención. Todas las sombras, pero absolutamente todas las sombras, tienen mucho que contar. ¿Qué crees? Tu sombra sabe toda tu historia, toditita. Y no solo de lo que has hecho, sino de lo que has pensado, de lo que has sentido, de todo lo que le has deseado a otros o a otras, tanto en la parte negativa como en la positiva. De todas esas intenciones que tú has tenido para con otros, tu sombra lo sabe. Tu sombra sabe todos tus movimientos. Tu sombra sabe todos tus traumas. Tu sombra sabe todo de ti. Por lo tanto, tiene mucho que contar. Si cada uno de nosotros platicara con su sombra, créemelo que te irías de espaldas. Yo ya ni me acordaba de eso. En mi cerebro, en mi razón, yo ya no me acordaba de eso. Pues, ¿qué crees? Tu sombra sí se acuerda de eso. Y por lo tanto, platica con tu sombra y te vas a acordar de muchas cosas. Y a eso que tal vez hoy digas, no, yo no sería capaz de hacer, tal vez ahí van a surgir comportamientos tuyos que la sombra te va a dar como respuesta. Tu sombra te va a responder para decirte, ajá, eso que estás diciendo que tú no, que crees que sí, y mira, no una, no dos, no tres, 5 veces lo has hecho en tu vida, y la primera fue, y te lo va a dar con lujo de detalle. ¿Por qué? Porque tu sombra tiene mucho que contar. Tal vez por eso le tienes miedo a tu sombra. Tal vez por eso, ahora caigo, desconfías de tu sombra. Porque a final de cuentas tu subconsciente va a sacar lo que tu sombra trae, lo que tu sombra sabe. Lo va a sacar en algún momento dado. Y entonces tú andas desconfiando de tu sombra para que no se me vaya a salir esto, no se vayan a dar cuenta los demás, no quiero que los demás se enteren de mí, de esto. Y entonces es cuando desconfías de tu propia sombra. ¿Sí te das cuenta hasta dónde llega el poder de tu sombra? Es tremendo. Campanada de atención. Date cuenta de lo siguiente.
Campanada, es más, nuevamente, campanada de atención. ¿Tú crees que la sombra existe? ¿O será que tu luz es la que no quieres ver? Esta es una súper pregunta, ¿eh? ¿Será realmente que tu sombra existe? ¿O será tu luz que no quieres ver? Esa luz que escondes, esa luz que reprimes, esa luz que te la guardas, esa luz que te la callas, esa luz de la cual no quieres saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hasta ahorita has vivido a través de tus sombras, hasta ahorita le has sacado mucho provecho a tus sombras. ¿Por qué? Porque con tus sombras tal vez mantienes atención, tal vez mantienes dinero, tal vez mantienes, no sé. Y entonces, por lo tanto, no quieres que tu luz salga a la luz. ¿Será que la sombra existe? ¿O será tu luz la que no quieres ver? Y nuevamente llamo tu atención. ¿Realmente, hazte la siguiente pregunta, ¿realmente quiero ver mi luz? ¿Realmente cuando yo vea mi luz la quiero ver porque quiero tener claridad de pensamiento, claridad de acción, claridad de sentir? ¿Para qué? Para poder tomar mejores decisiones. ¿O voy tras las nubes de mis sombras, tratando de abrirme camino? Porque yo llegué a esta vida a sufrir. Yo llegué a disipar todas esas nubes que están enfrente de mí, para que ya cuando esté al final de mi vida saque la cabeza a la luz, y ya que la estoy sacando, me muero. ¿Por qué? Porque hasta ese momento estoy teniendo la lucidez, hasta ese momento estoy teniendo la claridad para entonces sí decir, ¿por qué no hice esto en la vida? ¿Por qué no tomé esta decisión? ¿Por qué me aguanté? ¿Por qué no tomé acción? ¿Por qué no me atreví a hacerlo? O tal vez la zona de confort será en seguir navegando en las nubes, tratando de repente a que haya un poco de luz, pero en el momento que hay un poco de luz, inmediatamente llegan otras nubes que tapan y vuelven a quedar como sombra delante de mí. Ahora que hice la promoción y que te mandé, ya sea a través de WhatsApp o a través de Facebook, te dejé una tarea. Yo espero que la hayas hecho. Y esa tarea consistía en descifrar un acróstico. Y ese acróstico es con la palabra sombra. Yo estoy seguro que tú sí lo hiciste. Así es que si tú lo hiciste, yo te voy a pedir que lo mandes aquí en el chat, que nos pongas en el acróstico para ti qué significa en acróstico, qué significa sombra, qué significa la S, qué significa la O, qué significa la M, qué significa la B, qué significa la R y qué significa la A. Mira, y mientras tú me lo pones aquí, porque también quiero saber qué es lo que tú opinas acerca de esto. Mira, según la psicología, la sombra es la parte inferior de nuestra personalidad. Fíjate, esto está tremendo, ¿eh? Llamo tu atención. Ya sé que estás haciendo la tarea o que lo estás poniendo acá, pero bueno, sirve para que nos demos cuenta también de esta parte. A ver, aquí ya me perdí con los comentarios, ya no me salen. En fin, bueno, a ver, ahorita los veo. Según la psicología, la sombra es la parte inferior de nuestra personalidad. En cambio, la luz es la parte superior de nuestra personalidad. ¿Cuál luz has de preguntar tú? La luz interna. ¿Por qué? Porque tú tienes una luz interna. Y gracias a esa luz es en donde tú puedes ver reflejada tu sombra. A nivel físico, gracias a esa luz del sol, de la luna, del día, tú puedes ver tu sombra física. Gracias a esa luz interna que tú tienes dentro de ti, valga la redundancia, gracias a esa luz que tú tienes, tú puedes también darte cuenta de todas esas sombras que tienes dentro de ti. Pero no reconocemos esa luz que tenemos. ¿Por qué? Porque no hemos puesto atención en esas sombras que estamos teniendo cada uno de nosotros.
Ya veo que aquí ya me están, no, pero no me están poniendo el acróstico, ¿eh? Sí me están haciendo comentario y todo, y que gracias, los agradezco, pero no me están poniendo la tarea, o no la hicieron, digo, a lo mejor no la hicieron y yo ya estoy aquí diciéndoles, pero bueno. Entonces, según la psicología, las sombras es la parte inferior, y según la misma psicología, la luz interna es la parte superior de nuestra personalidad. Yo te pregunto, ¿en qué área quisieras estar más? Indefectiblemente vamos a estar en ambas áreas, en la inferior y en la superior. ¿En cuál quisieras estar más? Yo definitivamente quisiera estar más en la parte de luz, en la parte de claridad, en la parte de brillantez. Que de repente voy a tener que irme a mi parte inferior de personalidad, a mi sombra, para darme cuenta de muchos de mis comportamientos, de muchas de mis palabras, de muchas de mis intenciones, para conmigo mismo y para con otras personas, sí. Y van a servir esas sombras para darme cuenta, es decir, voy a utilizar mis sombras, voy a ir a mi parte inferior, voy a utilizar esas sombras como trampolín para crecer, para superarme, tal vez para sanar, y si no voy a sanar, cuando menos para resignarme, pero continuar en mi vida, y continuar en mi vida en la parte superior. Voy a potenciar la parte superior, la parte de la luz interna. ¿Para qué? Para que si en un momento dado tengo una situación y tengo que definir algo, lo primero que voy a hacer va a ser tomar una respiración para procurar llegar a mi luz interna, para procurar llegar a la parte superior de mi personalidad. Y ya cuando la tomé, si ya tengo claridad, entonces ahora sí voy a actuar, voy a hablar. En lugar de reaccionar y gritar, no, me callo, tomo aire, que es el que me va a dar vida, voy a llevar oxígeno a mi cerebro, y ya cuando llevo oxígeno a mi cerebro, tengo claridad en mi pensamiento, tengo claridad en mi sentir, tengo claridad en mi intención, y entonces ahora sí voy a actuar, voy a hablar, voy a decir, voy a interactuar con otro. ¿Sí te das cuenta de ello? ¿Qué comportamiento sombra podemos tener? Y por supuesto tiene que ver con la parte inferior de nuestra personalidad. Ahí te van algunos, simple y sencillamente por si alguno de ellos te late, si alguno de ellos te llama la atención, si alguno de ellos te provoca atención, porque quiere decir que eso, acuérdate que lo que te choca te checa, o lo que te checa te choca. Por lo tanto, de estos comportamientos, a ver en cuáles has caído tú. Agresividad. ¿Alguna vez has sido agresivo? Aún en pensamiento me refiero, inclusive, no solo en la parte física, sino también de pensamiento, en donde, ¿cómo quisiera yo ahorita darle agresividad? Egoísmo. ¿Has tenido acciones, actitudes, comportamientos de egoísmo? No, si esto era para mí, no, y es para mí nada más, y no nada más va a ser para mí, y no voy a, oye, ¿tienes? No, no tengo. Ok. ¿Has tenido actitudes de pedantería? ¿Has visto a alguien así para abajo? Hasta aquí ya no sé qué tenía. ¿Sí lo has tenido? ¿Has dicho mentiras? Aunque sean piadosas, no le has dicho mentiras. ¿Has tenido actitudes de egocentrismo? ¿Has jugado al yo-yo? No es que yo, no es que mira yo, es que todo yo, es que... ¿Sí? ¿Has tenido comportamientos de engreimiento en donde te sientes superior a otros? A todos los ves así por arriba. Actitudes de engreimiento en donde te platican algo, no, pero es que mira, yo, y entonces lo que yo platico quiero que sea superior a lo que me dijo la otra persona. ¿De casualidad has tenido actitudes de tacañez? ¿Eres tacaño? ¿O has tenido actitudes, comportamientos de tacaño? En donde no doy eso, es para mí, ya tienes, o dame chocolate, me lo dijiste cuando me lo estaba yo comiendo todo, pero para la otra, y ya te lo engulliste. ¿Has tenido actitudes o comportamientos de indiscreción? ¿Eres indiscreto? Mira, te voy a decir algo, no se lo digas, pero ¿qué crees? ¿Y lo sueltas? ¿Has tenido actitudes o comportamientos de antipatía? Te saludan y como si el saludo lo hubieran lanzado al aire. No te llegó. Antes de que te llegara el saludo a ti, se desvió. Y al desviarse, pues ya no tuviste que contestar.
¿Has tenido actitudes o comportamientos de envidia? Ay, qué buen carro trae. Ay, qué esposo tiene. Ay, qué esposa tiene. Ay, qué... ¿Has tenido actitudes o comportamientos de vanidad? En donde te sientas así. Es que yo soy... ¿Has tenido actitudes o comportamientos de capricho? ¿Eres caprichosa, eres caprichoso? Caprichudo, como muchas veces dicen. Ah, no, y aquí se hace lo que yo hice. Si no se hace, pues van a pasar sobre mí, pero lo tienen que hacer. Y te encaprichas en algo y te encaprichas y hasta que se hace. ¿Has tenido actitudes de hipocresía, comportamientos hipócritas? ¿Has tenido actitudes de resentimiento, comportamientos de resentimiento, actitudes de resentimiento? Es que yo me acuerdo que tú, en un día, es más, déjame ver qué día. Mira, fue exactamente el 30 de febrero de 1983. Estábamos tú y yo juntos. 30 de febrero, sí, ese año tuvo 30. Así es que no me digas, fue 30 de febrero. Sí, mira, lo recuerdo bien, bien, bien aquí, porque eso que me hiciste me dolió mucho. Es más, hasta te digo cómo ibas vestido. Puta madre, ¿en serio? Sí, te digo cómo ibas vestido. Es más, te digo hasta los gestos que me hiciste. ¿Has tenido actitudes o comportamientos de violencia? ¿Has tenido actitudes o comportamientos de venganza? Pero hay un Dios. Ya cuando tú dices eso, es un acto, comportamiento de venganza. Porque le estás diciendo que algún día le va a ir mal a esa persona. Así sea el día que se muera. Porque hay un Dios que todo lo ve. ¿Has tenido actitudes o comportamientos de intolerancia en donde ya no quiero, ya vámonos, porque, ¿sí? Intolerante, en donde no aguantas? Mira, un acto, comportamiento de intolerancia es cuando no dejas que la otra persona termine de hablar y te metes tú y hablas. No, es que mira, perdóname que te interrumpa, pero apenas estoy hablando. No, es que mira, si no, se me va. Ok. ¿Has tenido actitudes o comportamientos de farsa? ¿Has tenido actitudes o comportamientos de falsedad? ¿Has tenido actitudes o comportamientos de corrupción? No, Álvaro, ¿con quién crees que estás tratando? ¿Has tenido actitudes o comportamientos de tiranía? ¿Has tenido... ¿Esta te la diré o no te la diré? Porque se me hace que esta... ¿Sí te la digo o no te la digo? Aquí Marta me dice, maestro, pero el karma existe. Pues sí, también es cierto. A ver, la última. ¿Has tenido actitudes o comportamientos de celos? No, yo... Pero por dentro estás así que te carcomes. ¿Eres celoso? No. Así como se te enchoca todo con tal de decir que no. ¿Cómo podemos en un momento dado tratar de evitar el pisar nuestra sombra? Mira, en primer lugar debemos de procurar nuestro autoconocimiento, es decir, debemos de procurar hacer un trabajo personal que incluya el que nos conozcamos, porque en muchas ocasiones, si no sabíamos que teníamos sombra, si a pesar de que sabíamos de que teníamos sombra, no nos fijamos en la sombra. Entonces, tenemos que procurar el autoconocimiento. Ya conocemos a todos los demás, ya sabemos de lo que son capaces, ya sabemos absolutamente todo de los demás. Ahora preocúpate por ti, en conocerte a ti, en aceptarte a ti. En segundo lugar, ya cuando te conoces, saca a la luz tus sombras. Ya te conociste y al conocerte entonces te vas a dar cuenta de tus luces, pero también te vas a dar cuenta de tus sombras. Entonces saca a la luz tus sombras, date cuenta cuáles son esas sombras que tú estás teniendo. En tercer lugar, acepta esa personalidad inferior que todos tenemos, esa personalidad inferior en donde están todas esas sombras que ya sacaste a la luz, que ya te diste cuenta, que ya les diste claridad, que ya te estás dando cuenta que están ahí y que están dentro de ti. En cuarto lugar, acepta que cada uno de nosotros hemos ido pisando esas sombras. Mira, ¿cómo le hacemos para saber si vamos pisando nuestras sombras? Seguramente tú te acuerdas
del juego que todos jugábamos y a veces lo seguimos jugando, el juego del avión, ese avión que pintábamos en el piso, si te acuerdas, con un gis del 1 al 10 y que con cuadritos y al final una rueda y le poníamos el 10 y que entonces agarrábamos un papel y lo mojábamos y la aventábamos e íbamos saltando sobre con un pie y luego con los dos pies, ¿sí te acuerdas? Haz de cuenta que cada uno de esos cuadritos es un comportamiento sombra que tú tienes. Y entonces cuando empiezas a jugar el juego del avión, vas pisando cada una de esas sombras que tú tienes hasta llegar al 10. ¿Sí te acuerdas? Y yo creo que todos los que estamos aquí, que somos más o menos de la misma rodada, todos andamos por ahí de los 84, 85, algunos yo sé que más grandes ya por los 90 y todos, pero no, los jóvenes somos como de 83 más o menos, todos somos más o menos de la misma rodada, ¿no? Entonces, bueno, a todos nos tocó jugar ese juego del famoso avión. Entonces, acuérdate cómo ibas tú saltando sobre el avión e ibas pisando los números, primero el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta llegar al 10. Ponle a cada uno de esos cuadros o a cada uno de esos números, ponle un comportamiento sombra de todos estos que te acabo de decir, de agresividad, egoísmo, pedantería, mentira, egocentrismo, engreimiento, tacañez, indiscreción, antipatía, envidia, vanidad, capricho, hipocresía, resentimiento, violencia, venganza, intolerancia, farsa, falsedad, corrupción, tiranía, celos. Ponle las que quieras, ya te di más de 10. Entonces ponle las que quieras a cada uno de esos cuadros o de esos espacios del avión. Y ahora empieza a jugar y empieza a pisar cada uno de ellos. Y es la forma en que te vas a dar cuenta que allí están y que estás pisando tu propia sombra. ¿Por qué? Porque son comportamientos sombra, porque están en nuestra parte inferior de nuestra personalidad. ¿Pero qué crees? Que tú vas avanzando en el avión, llegas hasta allá, pero ¿qué crees? Que la gran ventaja es de que puedes regresar nuevamente al inicio. En ese mismo juego tú puedes regresar nuevamente al inicio. Tú te acuerdas muy bien de ese ejercicio, de ese juego. Puedes regresar. ¿Para qué regresas? Simple y sencillamente porque ya que pisaste todos esos comportamientos sombra, te regresas para ahora sí trabajar en cada uno de ellos porque ya te diste cuenta cuáles son esos comportamientos sombra que tú tienes en tu personalidad, en la parte inferior de tu personalidad, que de otra forma estaban oscuros y por más que tratabas de abrir entre las nubes de esa sombra, no los alcanzabas a ver y no los alcanzabas a ver simple y sencillamente porque no tenías claridad, porque no había claridad en ti. Por lo tanto, ahí le estás ya dando esa actitud y le estás dando esa lucidez para que tú te puedas dar cuenta de esas sombras que tú estás teniendo. Y entonces regresas, ya sabes cuáles son los comportamientos sombras y empiezas a trabajar en cada uno de ellos. Poco a poco, cada uno de ellos tiene un proceso, por lo tanto, ve dando ese proceso, ve transitando ese proceso hasta que logres desterrar de ti ese comportamiento sombra, y cuando le llegues a dar luz, ese comportamiento sombra se va a convertir en un comportamiento de luz interna, y va a subir a la parte superior de tu personalidad. Y entonces va a ser cuando habrás transformado esa sombra en una luz interna. Y entonces ya lo único que vas a tener que hacer es mantener encendida esa luz interna en ese aspecto que ya trabajas, en ese aspecto que en el juego del avión ya regresaste. Y va a ser la forma en la cual vas a poder hallar calma y bienestar en ti. Mira, se dice que en algún lugar coexistían la luz y la sombra. En algún lugar estaban coexistiendo la luz y la sombra. ¿Pero qué crees? Que la luz y la sombra se caían mal, no se llevaban bien. Sobre todo la sombra no le gustaba que estuviera la luz. Y cada vez que la sombra veía a la luz, se volteaba la sombra. ¿Por qué? Porque no quería ver la luz. Y aunque la luz a veces le hacía guiños, la luz a veces parpadeaba para que se diera cuenta la sombra que allí estaba la sombra se volteaba. Y volteaba para todos lados con tal de que la luz no le robara espacio. Llega un momento en el cual la sombra ya no aguanta y entonces reta a la luz
a que tuvieran un duelo. Y la luz le dice, oye, pero ¿cómo vamos a tener un duelo? Al final de cuentas, tú y yo sabemos que tenemos que coexistir. Ni yo te voy a eliminar por completo, ni tú me vas a eliminar por completo tampoco. Tenemos que coexistir en este espacio en el cual nos encontramos. Sí, pero yo ya no te aguanto, le contesta la sombra. Por lo tanto, yo te reto a un duelo. ¿Eres capaz de estar en un duelo contra mí? Y pues la luz le dice, bueno, pues si eso es lo que quieres, pues mira, yo no soy de pelea, yo no soy un ente que ande buscando violencia. Al contrario, yo lo que quiero es paz, quiero calma, quiero tranquilidad, quiero ecuanimidad. Yo no sé qué es lo que estás buscando, pero si esa es la única forma en que tú quieres, pues adelante, ok, yo voy a estar ahí en el reto. Total, que ya establecen cuándo va a ser el reto, en qué lugar va a ser el reto y todo eso. Cada uno, tanto la sombra como la luz, nombran a sus representantes. La sombra nombra a quién crees como su representante: al miedo, a la desconfianza, a los celos, a la envidia. En cambio, la luz nombra como su representante al bienestar y a la paz interna. Y entonces la sombra le dice, oye, ¿puedes tener más representantes? No, le dice la luz, yo con estos 2 representantes estoy muy bien. ¿Estás seguro?, le dice la sombra. Yo con estos 2 representantes, le repite la luz, estoy muy bien. Bueno, total, establecen la fecha, establecen el lugar y todo eso. Llega la fecha. Y la luz llega junto con sus representantes, llega al lugar en el cual se iba a dar el duelo. Y empiezan a esperar. Pasa 1 minuto después de la hora que ya había sido acordada, no llega. Pasan 5 minutos, pasan 10, pasan 20, pasa media hora, pasa 1 hora y la sombra no se presenta. Después de 3 horas, deciden que la sombra ya no se va a presentar. Y no se presentó porque el miedo, que era su representante, le infundió tanto a la sombra que la sombra prefirió retirarse. Los celos, que también eran representantes de la sombra, era tanta la comparación que tenía la sombra para con la luz, que también le entró un miedo que no podía soportar. La envidia le hizo pensar a la sombra que tal vez la luz lo iba a cegar con su luz y por lo tanto no iba a poder con la luz. Y al final de cuentas, cada uno de los pretextos sirvieron para que la sombra no se presentara. En muchas ocasiones, el miedo que tenemos a nosotros mismos, y sí te lo repito, el miedo que llegamos a tener a nosotros mismos nos hace que no nos presentemos ante la luz. Y la luz ahí está. La luz nos está esperando. La luz quiere salir, pero nuestro miedo nos hace que nos vayamos hacia la parte inferior de nuestra personalidad. Y ahí nos mantenemos. Y nos mantenemos agazapados. Nos mantenemos escondidos. Apenas nos mostramos para que la luz no se dé cuenta que ahí estamos. De repente como que volteamos para ver qué pasa, pero vemos tantita luz e inmediatamente nos volvemos a esconder. Yo te pregunto, es importantísimo darnos cuenta de las sombras que tenemos, pero también es importante darnos cuenta de la luz que tenemos, porque tal vez tenemos que hacernos la pregunta que sirve para llamar nuestra atención. ¿La sombra existe? ¿O será que nuestra luz es la que no queremos ver? Y por lo tanto, si no quiero ver mi propia luz, le estoy dando todo el espacio y todo el poder a todas las sombras que cada uno de nosotros tenemos. Pisa tus sombras para que te des cuenta que ahí están. Acéptalas y trabaja con ellas. Yo espero que este tema del día de hoy te haya gustado, porque ¿qué crees? Que por hoy se acabuche.
Por hoy ya nos vamos. Yo espero que este tema haya sido de tu agrado, haya sido de tu interés, pero sobre todo te haya despertado la curiosidad por todas esas sombras que tú tienes. Y que te vuelvo a decir, dibuja en un papel, dibuja en una hoja el ejercicio del avión. Y a cada cuadro, a cada espacio, ponle uno de los comportamientos sombra. Y si quieres, si no lo quieres hacer físicamente, con los dedos empieza a jugar dentro de ese juego. Y quédate tú en el comportamiento sombra que tú quieras trabajar en este momento, porque tal vez es el que te está molestando más, tal vez el que te ha detenido más, tal vez el que te está corroyendo por dentro y no te permite ser quien en realidad tú eres. Date ese permiso y vas a ver que tu vida va a cambiar totalmente, porque de lo que se trata es de crecer cada día. Te agradezco que hayas estado aquí. Te recuerdo, como te lo dije la semana pasada, que el próximo jueves no nos vamos a ver, pero nos vamos a ver en 15 días, es decir, el jueves 8 de diciembre, con el tema Aprendiendo a replegarse. ¿Y qué crees? Que diciembre es el mes perfecto para replegarnos. Si quieres saber por qué, te espero el jueves 8 de diciembre para que aquí nos veamos. Mientras tanto, te mando un abrazo y un beso. Todos los comentarios que me hiciste te los agradezco y yo en un rato más me pongo a contestarlos, a leerlos absolutamente todos y a contestarlos agradeciéndote el que hayas estado aquí. Te mando un abrazo, un beso y deseo que tengas una estupenda noche dejando sacar tu luz. Nos vemos la próxima. Chao.